Ok, clase de escuelas historiográficas del siglo XX, del 31 de mayo del 2021. Hoy día vamos a trabajar, vamos a continuar con la Escuela de los Anales, esta vez en su tercera generación. Esta generación tiene dos autores y varias lecturas. Se les ha pasado a ustedes Guerreros y Campesinos de George Duby y les voy a pasar otra lectura que no he podido subirla al campus porque es muy pesada, que es El amor en la Edad Media, también de George Duby. Y hay otro autor que se llama Jacques Le Goff, y Jacques Le Goff tiene una lectura que es Pensar la Historia, y tiene otra lectura que es sobre el comercio en la Edad Media, ¿ya? Mercaderes y comerciantes en la Edad Media, que ese también les voy a repartir. Lo primero que vamos a hacer es trabajar George Duby. Para eso ustedes ya tienen sus partes y les voy a pedir que definen ahora. Está Alexandra, Marilyn. Muy bien. Alexandra, ¿puedes empezar, por favor? Buenas noches, Lice. A mí me tocó la primera parte del libro de George Duby, que son las fuerzas productivas. El hombre maneja armas poco eficaces y el poder de la naturaleza lo domina. El bosque cubría unas 2/5 partes de este dominio. La sabiduría campesina ha opuesto siempre las tierras cálidas a las tierras frías, lo que quiere decir que los suelos ligeros en los que el agua penetra fácilmente y el aire circula, que se dejaban trabajar con facilidad. En los valles o en las llanuras se dispone pues de terrenos en los que la capa forestal es menos resistente, en los que el hombre le resulta menos difícil modificar las formaciones vegetales en función de sus necesidades alimenticias. También hace referencia a que el historiador se sustenta o utiliza como una herramienta la dendrología, que es el examen en los troncos de los árboles, cuyos círculos concéntricos anuales reflejan por la variación de su espesor la mayor o menor vitalidad de la planta, que es las fuerzas productivas, lo que quiere decir sus reacciones a las influencias climáticas. Después hace referencia a los glaciales y nos dice que en el curso de la historia estaba recubierta por hielos, corresponden a los avances del glaciar, que proponen una cronología evidentemente aproximada de los flujos y reflujos glaciares, es decir, de las oscilaciones climáticas, puesto que los movimientos del glaciar están directamente relacionados con las variaciones de la temperatura y de la pluviosidad. Sería un primer avance que se puede situar entre los comienzos del siglo V y la primera mitad del siglo XVIII. Ahora haciendo un poco más de reflexión respecto a lo que escribe Duby, más que todo nos hace una referencia de cómo el hombre ha ido evolucionando respecto a las armas. Podríamos decir que en Bolivia también hubo como asentamientos primitivos que fueron evolucionando poco a poco hasta convertirse en civilizaciones como las vemos ahora, actuales. Eso podría comentar, Liz. Ya, pero lo que has leído o explicado ha ido mucho más allá. ¿Cómo podrías aplicar esa tu parte en tu investigación, bueno, la tuya o cualquier otra que se refiera a Bolivia, con los parámetros que has ido midiendo? Bueno, en Bolivia podríamos tomar ejemplos de los primeros asentamientos que se tenían en el país, como ya lo mencioné, eh, de, de cualquier pueblo indígena que se puede ver por medio de la antropología o por medio de escritos o de tal vez, no recuerdo el nombre cuando alguien escribe, pero sin bases. Se puede ver cómo ha ido evolucionando. Tal vez ese podría ser un ejemplo.
A ver, ¿cuál pueblo, dónde, cuándo y cómo? No había escritura que podamos conocer, a no ser la Tihuanacota, que hasta ahora no se ha trabajado. Entonces, ¿a cuál te refieres? Licen, disculpe, ¿podría volverlo a repetir? Medio que no lo escuchaba un poquito bien. Que especifiques, tú hablas de una cultura de un pueblo, entonces, ¿de qué cultura, de qué pueblo? Para que tengamos la idea más clara. Está bien, Licen. Podría ser un, no sé, respecto a lo que pudimos avanzar en otras materias de años pasados, se podría hacer referencia, no sé, a los mollos, que fue una cultura fundamental por parte de la encomienda y llegaron por guerras de los chiriguanos. ¿Y dónde está la parte que mencionabas sobre los valles y el tipo de tierra que había? Las características geográficas, a ver. Al menos si ponemos de ejemplo los mollos, podría ser la característica ubicada en Tarija en el siglo XVI. Ya, ahora quiero que me expliques cómo ha explicado Duby y cómo tú has explicado lo que Duby cuenta. Eh, a lo que pude entender de Duby, él hace, bueno, al menos yo le entendí como que hace referencia del hombre de una primera etapa con herramientas básicas. En este caso podríamos poner los mollos, tal vez de ejemplo, que en libros podemos tener características de cómo ellos sembraban, a qué se dedicaban, cuál era su principal eh, medio, digamos, de transporte o su principal, por lo que se caracterizaba el pueblo. Respecto a lo que él menciona Ya, de tú las dices cómo se características, caracterizaba el pueblo, entonces, de la cultura que tú estás explicando, ¿cómo se caracterizaba? se caracterizaba por estar en el actual territorio de Chuquisaca. Fueron parte de la encomienda, llegaron por guerras de los chiriguanos. Eso podría decir, Lice, no averiguo mucho de los mollos, solamente tengo como por avance, digamos, de años pasados. Pero utiliza otra cultura, la que más conozcas. Ya, Lice, voy a buscar algo. Ya, anda preparando tu aplicación. Mientras tanto, Marilyn, creo que estaba Marilyn, ¿qué habrá pasado? Winston, por favor. Listen de Marilyn se salió y le sale como descargar o algo así. Ahorita me está diciendo si seguimos en clases. Sí, dile que sí, que cuando se conecte Sí, le va a tocar, no hay problema. sí. Licenciada, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. también Guadalupe estaba intentando ingresar a la clase y me dice que no puede, Liz. Qué macana. Vamos a tener paciencia con que ellos se conecten. Creo que la señal realmente está mal para todos. Esta mañana he tenido que terminar mi clase por WhatsApp porque el internet realmente está fallando. Así que no hay problema a Marilyn y a Guadalupe que intenten conectarse. Cuando se conecten, pues van a participar. ¿Ya? Perfecto. Licen, a mí me ha tocado leer la etapa carolingia, que está dividida entre los siglos 8 y 9. Comprende ese periodo de tiempo. Esta lectura en un principio hace una introducción a lo que es esta dinastía carolingia, principalmente a Carlomagno, y luego divide el capítulo en tres partes, que son las tendencias demográficas, el régimen dominical clásico y el comercio.
En la parte introductoria, cuando habla de Carlomagno, nos habla del expansionismo y la restauración de la escritura en la administración. Haciendo una relación con este tiempo, estaríamos ubicándonos en lo que ahora es Francia, ¿no? Lo que en aquel tiempo era las Galias. En el punto de tendencias demográficas hace mención a un término nuevo para nosotros que se llama el políptico, que eran los inventarios de un conjunto territorial. Viniendo a relacionado con este tiempo, tal vez podríamos decir que eran una especie de censos, porque permitían conocer cómo estaba compuesta la población, tanto en cantidades como en tipo de personas que componían cada una de esas regiones. Se hicieron varios polípticos en ese tiempo. Y como le decía, uno de los resultados que daban estos polípticos era conocer la composición poblacional, que en un primer momento estaba dado por esclavos, campesinos y masoveros. Y también nos habla del sobrepoblamiento que había en los mansos y la escasa innovación tecnológica, que estos dos aspectos impedían un desarrollo equilibrado. Como podemos ver en este punto, ya encontramos nuevas terminologías, como ser los masoveros, que era una especie de campesinos libres que trabajaban para los, en este caso, para los señores feudales, ¿no? Más adelante vamos a ver una subdivisión de esta clase social. Y otro término nuevo que hemos encontrado es los mansos, que relacionando con esta época se podría decir que son como las parcelas de cultivos. En el tema del régimen dominical clásico, nos habla de cómo estaba constituido en aquel tiempo un determinado espacio geográfico bajo el dominio de un señor feudal. Entonces nos habla que estaba la casa principal y alrededor de eso habían otras construcciones menores y también había un amplio espacio geográfico donde cultivaban. Habían tierras para cultivo, pero también habían tierras de pastoreo y también habían espacios de reservas. El espacio donde vivía el señor feudal y todo esto que le mencionaba se denominaba la corte del señor. Ese era el nombre que le daban. Y como le decía anteriormente, aquí aparecen los masoveros, que se pueden subdividir en masoveros serviles y masoveros libres. Los masoveros serviles eran aquellos que en cierta manera que pagaban directamente al señor feudal. Podía ser, por ejemplo, con algún ganado o podía ser con algo de su cultivo. Y en cierta manera eran dependientes del señor feudal. Mientras que los masoveros libres eran aquellas otras personas que se diferenciaban de los anteriores, que no tenían una dependencia directa del señor feudal, pero sí tenían que pagar por una especie de renta por la tierra que cultivaban. En el siguiente punto también nos habla del comercio. Y ya podemos ver que en aquel tiempo una de las estrategias que se utilizaba era la promoción de los encuentros comerciales. ¿Esto para qué? Para que pueda haber un intercambio de los productos. Y otro aspecto fundamental era que ya se da la aparición de la moneda y el control monetario. Es decir, de que en aquel tiempo ya aparece la figura del dinero, ¿no? Propiamente de la moneda. Nos habla que en un principio estaba la moneda de oro, pero justamente
esta dinastía carolingia la sustituye con la plata. Eso es lo que podría resumir, licenciada. Muchas gracias, Winston. Lo mismo que a tu compañera, te pediría que esa parte que has ido explicando de forma detallada, que está muy bien, ¿podrías aplicarla a una investigación? Por supuesto que sí, licenciada. En la etapa inicial de la República, acá en Bolivia, podemos ver que la relación ha sido muy similar a lo que se daba en la economía feudal. Porque si bien allá había un señor feudal, aquí habían los hacendados, los grandes hacendados, que tenían un estilo de control, digamos, muy parecido a lo que se da en este lugar. Es decir, que había gente que trabajaba directamente para ellos, casi en una situación de esclavitud, se podría decir, pero también habían otro tipo de masoveros libres, que vendría a ser en este caso, que acá en Bolivia se llamaban los arrenderos. O sea, Ya. que eran... ¿En qué época, a qué época se está refiriendo? Estaríamos hablando hasta al principios entre 1900 y 1952, porque con la reforma agraria ha habido un cambio sustancial. Ya se les ha dado la tierra a estos campesinos, ¿no? Para que ellos puedan cultivar, porque se decía con la revolución del 52 se dijo que la tierra era de quien la trabajaba, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio. Pero entre 1900 y 1952 pienso que hay una relación muy estrecha con esto, hay mucha similitud. Sí, y yo le complementaría un poquito nada más. Desde 1860 a 1870 es que se da la ley de exvinculación. Y evidentemente con esta ley de exvinculación, primero se exvincula a las comunidades y quienes llegan a ser propietarios van a ser estos grandes hacendados, grandes mineros, y ahí efectivamente son grandes propiedades. Y efectivamente lo que usted mismo ha explicado muy bien, ¿no? Los trabajadores, hay distintos trabajadores, pero hay incluso el peonaje por deudas. Hay personas que solamente trabajan para pagar su deuda incluso, ¿no? No hemos vivido una edad media como tal, pero sin embargo hay momentos en los que se podría caracterizar, ¿no? También nuestra historia. Gracias, Winston. Luego está José Miguel, creo que no está José Miguel. Guadalupe, o no, Guadalupe no ha logrado entrar. Álvaro, tampoco está. Marilyn no ha logrado entrar tampoco. No, Listen sigue intentando entrar ella también. Nancy, ¿y tú no tienes lectura? Tengo Listen medio de la página 275 a la 334. Ay, ya no te anoté aquí. Bueno, está libre. Dale, Nancy. Ya dicen, me tocó desde la parte de los señores. En el siglo XII en Europa fue la época del campesinado conquistador. Había mucha exigencia de parte de los señores. Los campesinos se dedicaban al sembradío y a la plantación de viñas. Sus productos eran vendidos en los mercados y con el dinero pagaban sus multas y sus censos. En 1075 y 1180, el modo principal de la inversión de ahorro fue el reciclaje de las cargas señoriales. Con la activación y aumento del crecimiento, es decir, la tierra campesina era independiente, pero en 1090, es decir, comenzaron a vender sus terrenos, entonces su propiedad de los pobres y de los ricos peligraba. El manso sufre otra modificación, es decir, que los más débiles de los lazos entre los trabajadores de la tierra y los dueños también los señoríos tenían poder sobre los campesinos. Además, se apoderaban de una gran parte de sus productos.
Em, También, también existían los monásticos. Como los monásticos eran conocidos por su religión, por lo que tenían una vida religiosa. Los monásticos también ocupaban o es que obtenían una gran parte de la economía. O sea, como se dedicaban a la vida religiosa, obtenían beneficios. Y ya que los monjes no eran ni trabajadores, sino que ellos se dedicaban al servicio de Dios. Inglaterra tenía el importante que es el alquiler que debían pagar cada uno. Su producción de dominio aumentaba y este procedimiento también lo utilizaban en Renania y Isla de Francia. En el siglo XII aumentaron los monjes y en 1150 habrá un gran aumento de su economía. Y también habrá una época, la época de Carolingia. Además existía también la tasa de rentas. El señor cada vez más obtenía dinero de las tierras. También habrá una... es decir, que para todos los señores territoriales de la época, la renta tiene menos interés que la explotación directa. Además, la mayor parte de su dominio era la tierra que hacían cultivar. También había un crecimiento de la tierra y también se intensificó el trabajo agrícola. La existencia de las reservas aumentaba, ¿no?, la economía y también había un crecimiento de los viñedos. También existían los yugueros, que estos vivían del pan de su señor. Los campesinos eran obligados a los trabajos forzosos y prestaciones personales. Es decir, que toda Europa conocía el trabajo forzoso y gratuito que ellos hacían. Em, eh, eh, También estos señoríos tenían ingresos de dinero por lo que ellos hacían trabajar a los hombres. Y en el siglo XII los señoríos explotaban a sus criados, ya que estos señoríos dependían de ellos y así se enriquecían más. Por ejemplo, si es que ellos querían liberar a una familia a cambio de una renta en dinero, eh, se dice que eso era aceptable. Durante la Edad Media, los judíos habían monopolizado monopolizaban los metales. También en el siglo XII, los gastos de los príncipes y los señores y los cluny y los monjes sacrificaban en dinero a la gloria de Dios, ya que todos los reyes y señores utilizaban la moneda para dar y servir a Dios, y esto era para su propia salvación, es decir, que daban mucho a la iglesia. Eso sería, Licen. Muy bien, Nancy, ahora te voy a pedir lo mismo que a tus compañeros, una aplicación. Licen, como estaba diciendo mi compañero, yo igual el ejemplo tenía de la reforma agraria, ya que con la democratización de la propiedad de la tierra, más antes, Licen, ¿cómo era? Ay, no sé, Licen, me ha olvidado mi ejemplo. Con calma, poco a poco, está bien. Licen, más antes, aquí en Bolivia,
había como decir, con el ejemplo con el autor del señor feudal y con la revolución del 52, Lisen ha cambiado todo eso. Eso sería Lisen, pero tenía ejemplo de la revolución del 52. ¿Ya? Hay otros elementos más que has tomado en cuenta en el resumen que has hecho. A ver, trata de relacionar con lo que acabas de explicar. Liz, anteriormente en Bolivia, Lisen, los hacenderos hacían trabajar de la misma manera que los señoríos a los campesinos. Los campesinos, por ejemplo, de aquí de Bolivia, al menos a lo que a mí me cuenta los del campo, mis abuelitos, es que los hacenderos les hacían trabajar sin descansar. Eran como, digamos, bueno, ellos me dicen que eran tipo esclavos porque trabajaban desde la mañanita solo para ellos, sin nada a cambio, solo les daban sus alimentos y todo lo que trabajaban y producían era para ellos. Los animales que cuidaban, la plantación que hacían era para los hacendados. Y si los campesinos no querían hacer caso a los hacendados, dice que los pegaban o los dejaban sin comida. Y sería lo mismo, le dicen, porque en los señoríos hacían lo mismo con las familias, con los campesinos. Y los hacendados también. Eso sería, Alicia. Ya, aunque hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Sería, Alicia, en lo de los monjes, los señoríos, ellos lo que obtenían, las riquezas que obtenían, lo daban a Dios, o sea, era las riquezas que obtenían lo daban a Dios, o sea, toda su riqueza era para la iglesia, dicen, y lo que en la reforma, no en la reforma agraria, no, ay, no se dice, mucho me complico, no sé cómo decir el ejemplo. A ver, está bien hasta una parte. Cuando te he preguntado cuál es la diferencia, es lo que también tenemos que diferenciar los demás. Aquí no ha habido edad media. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que Dubí explica y con lo que hemos vivido en Bolivia? Principalmente el marco jurídico. Allá y pues estaba validado, ¿no? O sea, estaba validado por los reyes, quienes gobernaban, dar el poder a los señores feudales, ¿no? Y estos señores feudales, bueno, daban, entre comillas, ¿no? Evangelización, tierras y demás, ¿no? Hemos oído que ha habido mucho abuso. En cambio, en Bolivia no estaba establecido como un sistema de explotación hacia el indígena, ¿ya? Muchos hacendados lo han hecho, sí, no se puede negar, claro que no, pero no estaba establecido como estaba establecido allá. En la Edad Media, dentro de la, bueno, esto yo sé que lo han trabajado y tal vez les estoy repitiendo, pero dentro del sistema que se tenía, el señor feudal decidía los castigos y todo, ¿no? Porque estaba establecido así. Claro, estamos hablando de hace tantos años, ¿no? 1000 y tantos años, siglos del 7 al 13 son hartísimos, ¿no? Cosa que aquí no, el Estado no validaba o el sistema judicial no validaba tampoco, pero muchos lo han hecho, ¿no? Entonces sería una de las pocas diferencias que se tiene. Nancy, están bien con tus ejemplos, no te preocupes, ¿ya? Ya, Licen, sí, es la primera vez que estoy defendiendo, Licen, y no sabía cómo. Para la próxima voy a... Sí, y van a venir muchas más defensas, porque esto es defensa, o sea, hay harto. Está bien que se inicien. Ok, Alexandra, habíamos quedado en tu ejemplo. Dale, por favor.
Bueno, Listen, estuve investigando un poquito y podría dar un ejemplo de como me estaba pidiendo un sector, podríamos poner de ejemplo el formativo en el altiplano, que tiene las características de que buscan una economía mixta de agricultura, entre papa y quinoa, el pastoreo de animales domésticos, llamas y alpacas, con una dependencia también de caza y la explotación del lago Titicaca y del río Desaguadero. Entre evidencias materiales se tendría la alfarería y la escultura lítica. Y una cultura sería la chiripa, que tiene características, por ejemplo, que está ubicada en la localidad de Chiripa, a orillas del lago Titicaca. En su primera fase tiene un surgimiento de una organización aldeana basada en la agricultura, la ganadería y la pesca. Desarrollaron cerámica y el trabajo en piedra. Mm, quien estudió esta cultura o la pudo identificar sería Bennett, quien excavó un montículo en la localidad de Chiripa. Y dentro del montículo encontró restos tiahuanacotas, encontró una pequeña aldea de casas rectangulares ordenadas en un patrón circular, cimientos de piedra regulares, el piso frente a la puerta, cubierto por losas planas. ¿Qué más? Todo pintado en color amarillo, y también descubrió enterramientos bajo los pisos de las viviendas, enterramientos forrados con paja o piedra. Carecían de alfarera en su ajuar funerario. En algunas tumbas hallaron láminas de oro. Aquí también pude encontrar que hay dos teorías respecto a esta cultura. Una es de, Brogman y que dice que esta cultura, o bueno, encontraron un templete semisubterráneo y de ahí es la base de que hay dos teorías. La primera teoría dice que está fechada en la fase final de Chiripa, y la otra teoría dice que en la fase o época final de Tiahuanaco. Esas podrían ser las características de esta cultura, dicen. Muy bien, Alexandra, ¿no? Está bien. Has identificado como Georges Duby, ha identificado también los estudios que él ha hecho. Ahora, ¿cómo escribe Georges Duby? Primero Alexandra y luego vamos a ir por los otros. No entiendo bien la pregunta, Lisen. ¿Cómo escribe? Es que tú me decías, por ejemplo, estabas explicando, bueno, relaciona la construcción o bueno, identifica ciertas culturas y todo, ¿no ves? Sí. Bueno, él yo he notado que hace más como características del hombre. A lo que he notado a lo largo de lo que me tocó de la parte, es que se basó más en cómo un historiador podría descubrir o podría saber cómo se formaron, por ejemplo, en el caso de Bolivia sería estas culturas. ¿Cómo investigar? Y Esa es parte sí, del método y de la teoría que él tiene, así que está muy bien. sí, Liz, de cómo investigar y saber o detallar un poco más las características. Por eso es que hace mención de que tal vez nos podríamos ayudar de los árboles, de la corteza, también de los glaciares. Hace referencia también a la Edad Media y de que cómo podrían también descubrir características. Menciona supongo que son pueblos, no sé bien, no recuerdo ahorita los nombres, pero de la Edad Media, y también nos explica un poco de eso. ¿Ya? Así que Hasta ahí, Alexandra. Un momentito, por favor, vamos a seguir.
cuando hablábamos de la primera generación de la Escuela de los Anales, decíamos, la Escuela de los Anales propone otras fuentes de investigación y aplica otros métodos de investigación de otras ciencias, ¿no? Entonces, en lo que explica Alexandra es justamente eso, ¿no? Él utiliza la antropología y principalmente la arqueología para fundamentar el proceso histórico que él está tratando de describir en lo que sería larga o mediana duración. ¿Qué te parece, Alexandra? ¿Sí es cierto? Sí, Lisen, al menos en el ejemplo que le pude dar, me tuve que basar un poco más en la antropología como para dar un ejemplo relacionado con Bolivia. Exacto. Muy bien, Alexandra. ¿Quién sigue? Winston, por favor. Licenciada, también relacionado con lo que usted decía, Duby en la parte que he podido leer hace una relación directa con la demografía, que sería otra de las ciencias. Entonces, hace una relación muy estrecha de eso, ¿no? Y otra característica que tiene la escritura de Duby es que hace cronológicamente, entonces empieza en un determinado periodo y a partir de ahí va explicando cómo van evolucionando las cosas. Exacto, como un proceso histórico, o sea, reconstruye y como han ido presentando de acuerdo a la etapa histórica que está trabajando, ahí va aportando y va construyendo esa etapa histórica, ¿no ve? ¿Y cómo escribe Winston, aparte de utilizando la demografía? O sea, cronológicamente, licenciada, o sea, empieza en un determinado momento y a partir de ahí va desarrollando, o sea, cómo va cambiando a través del tiempo. Ya, y se hace preguntas, análisis, ¿qué más hace? Sí, en algunos casos sí he visto que hace algún tipo de preguntas, pero más que todo yo lo veo más narrativo, o sea, es una especie cuenta una historia correlacionada, o sea, va aportando muchos elementos a una línea que va explicando. Justamente, eso y hay otras partes que me imagino Nancy va a complementar también. ¿Qué es importante? Ir viendo de cómo escribe. ¿Por qué? Porque esa es parte de la teoría y de la metodología que él utiliza para mostrar y construir, ¿no ve? Entonces, esta correlación, este análisis, esta problemática, ¿no? Porque la historia, la Escuela de los Anales propone ser una historia-problema, pues es la idea de construir, ¿no ve? Gracias, Winston. Nancy, por favor. ¿Qué otros elementos has encontrado tú en cómo escribe Duby? Listen, ¿Cómo escribe Duby? ¿Cómo has visto que escribe? listen, podría ser las una comparación, Listen, habla del siglo XI y del siglo XII, o sea, a lo que me ha tocado leer de mí habla del siglo XII, pero también está ahí ejemplificando del siglo XI. Sería, Alicia. ¿Qué más, Nancy? ¿Algo más? ¿Qué te ha llamado la atención?
sobre, Lisen, creo, tenía varias consultas. A ver, un ratito, Lisen. Eso dicen de los aristócratas, dicen, o sea, no he entendido, o sea, dice que, o sea, ellos hicieron crecer los viñedos, o sea, no entiendo, dicen. Ya, bueno, dependiendo si es la alta edad media o la baja edad media, los aristócratas eran personas obviamente privilegiadas que tenían cargos y tenían dinero, que les pagaban por los cargos que tenían. Entonces, es probable que se refiera a que muchas veces ellos invertían y pues apoyaban, ¿no? la producción del vino, ¿no? De los viñedos. Es probable que sea por ahí. Dependiendo a qué época te estés refiriendo, no recuerdo esa partecita. Bueno, América, ¿tú has leído algo de esta lectura? ¿Alguna parte? Listen, buenas noches. No, Listen, porque las anteriores clases no pude entrar y no tenía mi parte, Listen. Mucha. La idea es que todos leamos América, no te pierdas mucho porque esto es parte de su nota también. ¿Ya? Les voy a repartir, yo sé que están pocos, pero vamos a dar paso a quienes, vamos a dar también lecturas a quienes no están, bueno, voy a escribir al grupo o escriben ustedes al grupo más bien, para ver quiénes se anotan para las siguientes lecturas. Les voy a pasar, les decía, una lectura de Georges Duby, que es El amor en la Edad Media, para que la lean para la siguiente clase, ¿ya? Y luego de Jacques Legoff, El Mercaderes, que ya está igual en el campus. El de Georges Duby no entra al campus, como les mencionaba, por eso no puedo subir. Ok. De Georges Duby, El amor en la Edad Media, de la página 13 a la 65, ¿quién quiere? Dicen, disculpe, este libro de Amor en la Edad Media está en el campus, dijo, o este es el que nos va a pasar. Les voy a pasar al WhatsApp porque no entra al campus, es muy pesado. Está bien, dicen. ¿Esa parte quieres, Alexandra? ¿Cuál es el título, dicen, o el subtítulo? Disculpe. Va por capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Todos son capítulos? Sí, dicen, yo lo puedo leer. ¿De qué página dijo? Ya, de la 13 a la 65. ¿Quién es, Alexandra? Sí, dicen. Ya. Alexandra, de la 66 a la 103. Yo licenciada. América. América. Luego Winston. Winston de la 113 a la 136. ¿Está bien? Está bien, licenciada. ¿Quién falta? Nancy. Yo, Listen. Nancy de la 137 a la 156. Ya, Listen. Si alguien falta y se puede comunicar con, está su compañera que estaba por entrar y no ha entrado, estaba Guadalupe. Dicen, la Marilyn igual Estaba sigue, o sea, Marilyn. sí, sigue igual así, me ha mandado foto y está igual así. Creo que no hay mucha señal. Es un desastre. No sé cómo vamos a hacer con esto de la señal. Realmente nos está perjudicando a todos. Bueno, pero ya. Entonces, a Marilyn le puedes decir, Nancy, de la 157 a la 182. Ya, Listen. Marilyn. Y luego Guadalupe, creo que Winston, usted se estaba comunicando con ella, ¿no? Sí, licenciada. Ya.
de la 183 a la 202. Muy bien. Listo. Ese es de George Duby, El amor en la Edad Media. Ahora, de Jacques Le Goff, Los mercaderes, ese sí está en el eCampus, está hace tiempo, así que me imagino que ya le han dado una leída. Es una lectura súper rápida y súper bonita. Estoy segura que también les va a gustar. Ok, de la página 14 a la página 50. ¿Quién quiere la primera parte? Yo le Yo, Lisen. Winston. Winston de la página 14 a la 50. De la 51 a la 70, América. Está bien, Lisen. 55, ¿no, Lisen? Hasta la 70. 51 a la 70. Gracias, Lisen. De la 71 a la 80, un ratito. De la 87 a la 124. Yo le dicen, Nancy, entonces. ¿de qué era esto? No he entendido, le estaba respondiendo a mi compañera Maribel. Ok, esta es la segunda lectura de Jacques Le Goff, Mercaderes y banqueros en la Edad Media. Ya le dicen. Luego Nancy y luego Alexandra, ¿ya? Listen, me dio a mí de la 87 a la 124, ¿verdad? Ahorita les confirmo, ¿ya? Ya Luego está Marilyn y está Guadalupe, ¿no ve? A sus otros Sí. compañeros recomiéndenles que asistan, porque si no practican las aplicaciones en clases va a ser complejo para la evaluación. Ok, de nuevo. De la página 14 a la 50, Winston. De la 51 a la 70, América. 71 a la 88, Nancy. 89, 104, Alexandra. 105, 125, Marilyn. 126, 140, Guadalupe. Ahora sí, ¿no? Sí, Muy bien. está bien. Listo. Para la, perdón, Lisen, para la siguiente clase es Amor en la Edad Media, ¿verdad? Sí. Lo vamos a hacer rapidito, El amor en la Edad Media, porque es una lectura si bien sencilla, y vamos a terminar con Jacques Le Goff. Así que son 2 lecturas para la siguiente clase. Está bien, Van a estar un Lisen. poquito apretados, pero con esto vamos a terminar la tercera generación de la Escuela de los Anales, que quiero cerrar. ¿Ya? Para hoy día, por si acaso, en el eCampus hay dos trabajos. Uno, el resumen que ustedes han presentado, y en eso díganles a sus compañeros y compañeras también, si no han entregado, si no han defendido, o sea, la defensa oral tiene su nota, claro que sí, ¿no? Pero si hay problemas de señal, pueden subir al eCampus. Un trabajo es el resumen de Duby, Guerreros y Campesinos, lo que ustedes han hecho. Puede ser en Word o puede ser que le saquen una foto al resumen que ustedes han presentado ahora. Y otro es la aplicación, ¿ya? Esa aplicación de George Duby, cuando ahora les preguntaba y les decía cómo usted podría aplicar, ¿ya? Entonces son 2 trabajos que tienen que subirlos hasta creo que he puesto hasta las 11:50 para que lo puedan subir. Es igual sacarle foto, poner en Word y lo suben. ¿Está bien? Lisen, una Licenciada, consultita. Sí, sí. Lisen, yo puedo igual hacer el trabajo, puedo dar una leída y hacerlo, Lisen. Claro que sí, claro que sí. Está bien, Lisen, gracias. licenciada, una consulta. ¿El primer trabajo puede ser un mapa conceptual? Exacto, sí, les había dicho, tienen varias opciones, pueden hacer un mapa conceptual, un resumen, un punteo, es la decisión de ustedes, ¿no? Cómo aprenden mejor, depende de cada uno. Esa es una opción, bueno, ese es un trabajo, la opción la eligen ustedes, y el segundo es la aplicación. Gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Dicen, si digamos hago un mapa conceptual en mi cuaderno, igual lo saco foto y lo subo normal. Claro que sí. Puede ser a mano, puede ser en computadora, como ustedes quieran. La cosa es que se entienda, ¿no? Porque paleografía del siglo XXI es terrible. Ahí sí es complicado. Listo. Entonces, en esta clase quedaremos ahí. La siguiente clase vamos a pasar un poquito más para cerrar esta parte de Escuela de los Anales. Les voy a pedir que vuelvan a leer las lecturas de la primera generación y segunda y vamos a hacer una especie de resumen de los aportes de esta Escuela de los Anales, eso ya preparándonos para la evaluación, por si acaso. ¿Ya? Así que vuelvan a leer y si tienen dudas, de nuevo volvemos a trabajar. ¿Listo? Sí. Ya. Ahí ¿Listo? dicen. Listo, nos vemos entonces hasta el siguiente lunes. Hasta luego, Lice. Luego. Gracias, licenciada. Buenas Hasta luego, noches. dicen. Buenas, buenas.